Ok, guys. Vamos a continuar con lo que ya habíamos estado viendo en nuestra clase anterior con respecto al presente simple, ¿ok? Recuerdan ustedes que cuando hablamos del presente simple expresamos actividades que usamos o realizamos a diario. Entre ellos, yo como, yo estudio, ellos comen, ellos trabajan, ellos estudian, nosotros comemos, nosotros estudiamos, nosotros trabajamos, ¿ya? Pero cuando nosotros queremos expresar este tipo de actividades para las terceras personas, como para, por ejemplo, para ella, para decir, ella juega, ella cocina, ella trabaja. Recuerdan ustedes que en la clase anterior habíamos estado viendo que cuando decimos ella trabaja, ella estudia, ella cocina, nosotros debemos de aumentar una S al final del verbo. ¿Sí recuerdan, chicos? ¿Recuerdan que habíamos visto esta regla? Chicos, ¿yes o no? Ok, entonces no se olviden que la primera regla que habíamos visto era ¿cuál? Cuando utilizamos los pronombres he, it y she, vamos a aumentar una S al final del verbo. Cuando nosotros queremos expresar que él come, esto o eso come, o también podríamos decir the dog, el perro bebe leche, ella cocina vegetales, o cuando queremos decir ella juega, ella estudia, o él juega, o él estudia, él trabaja, él corre, él come. A estos tres pronombres, cuando utilicemos los verbos, vamos a aumentar una S al final. Era lo que habíamos visto en nuestra clase anterior. ¿Ok? Esta es una de nuestras primeras reglas. Pero tenemos tres reglas más cuando utilizamos estos tres pronombres. ¿Ok? El día de hoy vamos a ver una regla más que vamos a utilizar con respecto a estos tres pronombres, que lo es en el caso de he, she, it. ¿Ok? Esto ya habíamos visto en la clase anterior, que solo para estas tres personas el verbo siempre vamos a aumentar una S al final. ¿Ya? Aquí ya le habíamos aumentado, lo que recién para poderles explicar le había quitado. Entonces recuerde, solo para estos tres pronombres utilizamos una S al final. ¿Ok? Pero para el resto de pronombres no vamos a utilizar una S al final. Ellos pasan tal y como se escribe su verbo. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver de qué se trata la otra regla. Ya, pay attention, please. Es la que vamos a aprender el día de hoy. ¿Qué nos dice? Segunda regla. Cuando usamos los pronombres he, she, it. ¿Qué significa qué? Él, ella, esto o eso. Pero nos dice, y los verbos terminan en y. ¿Ya? Y los verbos terminan en y. Pero antes de esto tenemos una consonante que ya vamos a ver. Cambiamos la Y por una I, vamos a cambiar la Y por una I y aumentamos una ES al final del verbo. Vamos a ver de qué se trata esto, ¿ok? Solo para estas tres personitas de aquí. Pero si el verbo termina en Y, ¿ok? Como lo es en el caso de los siguientes verbos. Pay attention. Nos dice, ella juega fútbol. Ella estudia inglés. Eso llora en las noches. Me estoy refiriendo, no sé, a algún animal o algún objeto que llora en las noches. ¿Ok? Entonces, en inglés, ¿cómo me quedaría? She plays soccer. ¿Ok? She plays soccer.
She plays soccer. Como ustedes pueden observar, aquí el verbo termina en Y, pero cuando está antes una vocal, solo le vamos a aumentar S. Solo le vamos a aumentar S. Es decir, este pertenece a la primera regla, ¿ok? Segunda regla. Perdón, segundo ejemplo. Cuando el verbo termina en Y, como lo es en el caso del verbo study. Termina en Y, ¿verdad? Pero aquí ya no le hemos puesto ya con la regla, ¿ok? Entonces, en este caso nos dice que vamos a cambiar la Y por una I y aumentamos ES al final del verbo, ¿ok? Vamos a repetir con ustedes mismos para que puedan ir entendiendo, chicos, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos aquí el verbo study. Si yo quiero expresar ella estudia inglés, como estoy haciendo uso de la tercera persona que es she, pero la regla me dice que si el verbo termina en Y, ¿verdad? Aquí termina en Y el verbo estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Voy a cambiar esta Y por una I, ¿verdad? Voy a cambiar la Y por una I y voy a aumentar ES. ¿Ok? Esa es la segunda regla que estamos aprendiendo. Cuando los verbos terminan en Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos ES, pero solo para las terceras personas, para decir she o he, ¿ya? También tenemos el caso del verbo cry, que significa llorar. Cuando usted vaya a decir, ella llora, él llora, eso o eso llora. Entonces, ¿qué nos dice? Que cambiamos la Y por una I y aumentamos ES, ¿verdad? Entonces sería cries. Pero usted se preguntará en la primera oración, también termina en Y. Pero, ¿por qué no cambio la Y por una I? Porque antes de la vocal Y, perdón, de la letra Y, se encuentra la vocal A. Y la regla nos dice que solo cuando esté una consonante, solo cuando esté una consonante. Como lo es en el caso del verbo study, aquí sí tengo una consonante antes de la Y, ¿verdad? En el verbo cry, ¿verdad? Si yo pongo la Y, tengo antes una consonante, entonces ahí sí cambio la Y por una I y aumento ES al final del verbo. Pero como aquí no hay una consonante, sino que está una vocal, por lo tanto solo voy a aumentar la S, ¿ok? Esta es la segunda regla, chicos, que nosotros debemos de tener en cuenta al momento de usar solo las terceras personas, no más. Si utilizamos para I, you, we y they, no, ahí no vamos a utilizar estas reglas. Estas reglas solo son para las terceras personas. Ella estudia o él estudia, también podríamos decir aquí. Él estudia, he study English. It cries at night. Eso llora en las noches. Nos dice, recuerda que cuando usamos los pronombres I, you, we y they, no usamos ese al final del verbo. Es decir, no vamos a utilizar este tipo de reglas. ¿Ok? Listo, chicos, continuemos. Listen, Dígame, Jesús. disculpe, listen, lo que pasa es que a mí el código, el ID, listen, yo le estaba poniendo el mismo ID, listen, pero a mí me salía código incorrecto, listen, y estuve intentando, listen, y hasta la última que me cogió, listen. Uy, qué raro, Jesús, ha estado poniendo mal. Porque sí es el mismo código de todas las clases. Dicen porque yo como leo, dicen, ¿verdad? Porque ni el código de la segunda hora que yo tenía artística, dicen, yo estaba poniendo también ese código y a mí me salía código incorrecto, me salía. Ok, listo, Jesús, continuemos, no hay problema, ¿ok? ¿Ya? Vamos a ver estos ejemplos. ¿Qué nos dice aquí?
She study at night. Ella estudia en la noche. Como ustedes pueden observar aquí, el verbo study ya hemos cambiado por una y hemos aumentado es al final del verbo. ¿Ya? También tenemos él llora at night. Él llora en la noche. He cries. Él llora. He cries at night. Ya hemos cambiado la y por una y hemos aumentado es al final del verbo. Y finalmente les recuerdo que cuando utilizamos it lo hacemos para personas, animales, para cosas o para animales. En este caso, esto o eso juega fútbol. Nos referimos aquí al perrito. Eso juega fútbol. En este caso de que el verbo termina en y, pero como no tenemos una consonante antes, simplemente aumentamos la S. No podemos aumentar IES. ¿Ok? Entonces, esto es, chicos, con respecto a la segunda regla de las terceras personas. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hacer algunos ejemplos para tener en cuenta cuando utilizamos este tipo de actividades con respecto a él, a ella, nosotros o ellos. ¿Cuándo debemos de tener en cuenta cada una de estas reglas? Vamos con ustedes. ¿Ya? Aquí tenemos algunas imágenes y unas oraciones. Vamos a completar la oración. They, she, he, we, he. ¿Ok? Aquí nos dice ellos. Ellos, run. What do you mean in run? ¿Qué verbo es run? Correr. Correr, muy bien. Ahora, si yo quiero decir, ellos corren en el parque. They run in the park. They run in the park. Ellos corren en el parque, ¿verdad? Ya he expresado. ¿Yo tendré que aumentar alguna S al final de este verbo? ¿Yes o no? ¿Tengo que utilizar alguna de las dos reglas que acabamos de ver? Chicos, ¿aumentaré alguna regla al final de este verbo? Aumenta. ¿Aumentamos o no aumentamos regla? Aumentamos. No les escucho, chicos. Vamos a hablar un poquito más fuerte, ¿ok? ¿Aumentamos regla? ¿Yes o no? No, listen. No aumentamos regla. ¿Por qué, Jesús, no aumentamos regla? Porque como leo, dicen el verbo dice, no, que cuando está un verbo no se aumenta Ya. una S. Muy bien, le voy a ayudar, Jesús. ¿Cuándo? Vamos a recordar lo que nos dice aquí. Lea lo que nos dice aquí, por favor, señor Bonilla. Lea. Al final, ¿qué nos dice? Juan. Me dicen. Ok, read please this. Lea esto. Recuerda cuando usamos los pronombres personales y with, no usamos la S al final del verbo. Eso, muy bien. Miren lo que nos dice. Recuerda que cuando usamos los pronombres I, you, we, they, no usamos la S al final del verbo. Y es lo que nos pasa en este ejemplo. Por esta razón no debemos de utilizar la S al final del verbo, ¿verdad? Porque para estos pronombres nos dice que no debemos de usar. ¿Ok? Vamos al siguiente ejemplo. She English study. Aquí tengo el verbo estudiar. Entonces, ¿qué voy a decir? Ella estudia inglés. Muy bien, el verbo estudiar. Pero como ustedes podrán darse cuenta, aquí estoy utilizando she. El verbo study, estudiar.
¿Qué pasa con este verbo? ¿Qué pasa con este pronombre? ¿Tendré que aplicar alguna regla? Sí, les tiene que aplicar una regla. Eso, muy bien. ¿Por qué voy a aplicar una regla? Primero, porque estoy utilizando el pronombre she. Pero, ¿cuál regla es la que tengo que aplicar aquí? ¿Recuerdan cuál es la regla que tengo que aplicar? ¿Solo aumentaré ese? No, No, todos ¿verdad? los, ¿Cuál es la regla? ¿Qué nos decía la regla? todos los verbos que terminan con it, se pone el e y la s. Muy bien. Cuando yo utilizo los pronombres he, she, it y el verbo termina en y, cambiamos esta y por una i y aumentamos ES al final del verbo, studies. Ok, muy bien, chicos. ¿Sí ven? Ella estudia inglés. Ella estudia inglés. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Él, cry, el verbo llorar. Él llora mucho. A lot. A lot significa mucho. Entonces, si yo quiero decir, él llora mucho, ese es el pronombre él, llora. ¿Cuál es el verbo llorar? Cry. Él llora mucho. ¿Estará correcto ahí el verbo? No, No, ¿verdad? ¿Por qué no está correcto el verbo? ¿Qué pasa con ese verbo? tiene una i, le mete la e y la s. Otra vez. Muy bien, cambiamos. Cambiamos la Y, ¿verdad? Por una I y aumentamos ES al final del verbo. ¿Ok, chicos? No se me olviden esta regla. Pero solo para los pronombres, ¿cuáles? ¿Para cuáles pronombres hay que tener en cuenta esas reglas? ¿Será para you? No, ¿Será para you la regla? ¿Será no, para they? No, no, ¿Será para I? Para I también hay que poner regla. no. No. No, muy bien. Entonces, ¿para qué pronombre yo debo de tener en cuenta la regla? Para y Ok, vamos todos. Ok, a ver, mencione. ¿Para qué pronombre yo debo de tener en cuenta la regla? para each, It, muy bien. ¿Para cuál más? eh, para shit. Para para, she, muy bien. para ¿Y cuál más? she, Y para he, muy bien, he, chicos. Yo solo debo de tener en cuenta para estos tres pronombres personales, he, she, and it. Solo para ellos debo de tener en cuenta cuál es la regla que yo debo de utilizar en cada uno de estos verbos, ¿verdad? Recuerden que hay verbos que solo debemos de aumentar la S. Pero hay otros verbos que si terminan en Y, yo debo de cambiar la Y por una I y aumentar ES. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver este siguiente ejemplo. He, el verbo walk in the street. Muy bien, he walk. What do you mean in walk? ¿Qué significa walk? ¿Cuál es el verbo walk? ¿Quién recuerda? ¿Será correr o será caminar? Caminar. Caminar, muy bien. Entonces nos dice, él camina. He walk. Excelente. He walk. ¿Ahí estará bien el verbo o toca aumentar alguna regla? ¿Tendré que aumentar alguna regla? eh, y, Sí, sí, listen. ¿verdad? ¿Y cuál es la regla? Porque este verbo no termina en Y. Entonces no puedo aumentar IS. ¿Qué le debo de aumentar yo a este verbo?
La S. Solamente la S. Muy bien. Esta es la primera regla que vimos en la clase anterior. ¿Ya? Entonces, para los verbos que usted vea que no termina en Y, como el caso de los otros que vimos, entonces ahí solo aumentamos la S. ¿Ya? Como este verbo no termina en Y, solo está terminando en K. Para estos verbos no hay regla, solo nos dice, como estoy utilizando la tercera persona que es he, solo aumento la S. Muy bien, chicos, ¿ya? Estas son las dos reglas que vimos y que estamos aprendiendo. La primera que vimos que cuando utilizamos he, she, it, en cualquier verbo solo aumento la S. Pero si de esos verbos que yo estoy utilizando termina en Y, debo de cambiar la Y por una I y aumentar ES. ¿Ok? Y vamos a ver este de acá. We the hungers do. ¿Ok? El verbo hacer nos dice aquí. ¿Qué sería entonces? Nosotros hacemos los deberes. We do the homeworks. Aumentaré regla aquí, aumentaré S, aumentaré IES. ¿Cuál será la regla que yo aumento aquí? ¿Cuál es la regla? ¿O no hay regla? ¿Me ayudan, chicos? No, listen. ¿No me ayudan? ¿O no Ya, aumentamos sí. regla? A ver. No, no se aumenta regla, dicen. Eso, muy bien. ¿Y por qué no aumento regla, Jesús? Porque, dicen, porque para words, I y hit se le aumenta la S, para los otros demás verbos no. Ya, a ver. Porque para los pronombres I, you, we y they no aumentamos reglas. Así el verbo tenga regla, no le vamos a aumentar. Las reglas solo aumentamos con las terceras personas. He, she, and it. ¿Okay? A eso nos referimos con las dos reglas. Tenemos una regla más, pero esa la vamos a ver en la próxima clase para que ustedes no se me confundan. ¿Ok, chicos? Y por último vamos a hacer unos pequeños ejemplos, ¿ya? Como por ejemplo nosotros vamos a mencionar lo siguiente. ¿Ya? Vamos a mencionar lo siguiente. Pay attention, please. Si yo quiero decir, ¿ya? Si yo quiero decir, ella estudia, ¿ya? Ella estudia. ¿Cómo me quedaría en inglés? Chicos, ¿cómo sería ella estudia? Chet, Chet Y, study. She study. Muy bien, pero algo sucede aquí en este verbo ¿o no? ¿Sucede algo en este verbo o no, chicos? ¿Chicos? Sí, se lamenta una regla. Ya, muy bien, debemos de tener en cuenta la regla. ¿Y cuál es la regla? ¿Qué pasa con la regla? ¿Cuál es la regla? Jesús, Paola, ayúdenme. La regla es que eh, ahí Cambiamos la, la la, I la I por Es, la S. Y por la I minúscula, dice. ya, cambiamos la Y por una I y aumentamos ES al final. Muy bien, chicos, excelente. Ya, si ven, entonces de esta forma usted va a realizar su deber. Yo ahí le he puesto para que tenga en cuenta las opciones, las correctas opciones que debe de ir utilizando. Yo le he puesto 3 opciones de cada una. Le he puesto she, study, ya. También le he puesto she, studies.
Esto le he puesto para que usted pueda ir escogiendo la correcta. Ah, muy bien, aquí decimos, ella estudia. ¿Cuál de las tres usted escogería que es la correcta? Eh, ¿Cuál es la la, correcta? la segunda, listen, la de la segunda línea. No, Eh, Jesús. la La primera, listen. primera. La primera, muy bien. No se olviden que Perdón, listen, cuando me el verbo equivoqué. termina, no se preocupe Jesús, ¿ok? Termina en Y, cambiamos la Y por una I y aumentamos ES. Entonces es la primera, la correcta opción, ¿ok? Entonces chicos, eso es lo que ustedes van a ir señalando en cada uno de los ejemplos que yo les he puesto en su actividad. Revisará bien cuál es la regla y no me irá a subrayar la que no es, ¿ok? ¿Entendido, chicos, lo que vamos a hacer? Yes. Ya, muy bien, chicos. Entonces, déjenme tomarles una fotito y eso ha sido todo.